¿qué tal, mis más deportivísimos amigos? Amigos, sí señor, del personaje del deporte. Hoy tenemos un invitado súper especial. Él es Juan Manuel Villamizar, hombre de fútbol, que nos va a decir todo lo que él ha vivido con esta pasión que se llama el fútbol. Juan Manuel, bienvenido a Más Deportivísimos. Gracias, Quique. Un saludo muy especial a todos los televidentes y oyentes de Más Deportivísimos. Muy amable, gracias por la invitación. Bueno, iniciemos desde el principio. ¿Quién es Juan Manuel Villamizar? Bueno, Juan Manuel Villamizar es una persona que nació en la ciudad de Cúcuta, en el barrio Alfonso López, hace ya una cantidad de años. Y desde muy pequeño hemos iniciado ese trasegar en el deporte, más concretamente en el fútbol. En el fútbol. Inició como jugador profesional, ¿verdad? No, inicié lo que es la parte del fútbol, pero menor. Como todo muchacho. Exactamente, en la ciudad de Ibagué, bajo el mando del profesor Jorge Luis Bernal. ¿En qué año fue eso, profe? Eso fue, no, yo tenía ya 14 añitos. Tuve la oportunidad de estar ahí, llegar a Ibagué, a través del profesor Delio Maravilla Gamboa, quien me llevó y que en esa época era mi papá putativo, el hombre que me representaba a mí, y conviví con todos los jugadores del Deportes Tolima de esa época. Muy bien, perfecto. Se inició así desde muy pequeño. Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue esos pasos que dio? Y pasos cortos, pero fuertes, largos, pero bien aprovechó lo que fue la instancia en Ibagué, etcétera, etcétera. Cuéntenos todo ese resumen de que usted nos habla sobre sus inicios como futbolista. Bueno, después de estar ahí en la ciudad de Ibagué y en el momento que el profesor Delio Maravilla Gamboa ya no dirigía el Deportes Tolima, tuve la oportunidad a través del profesor Jorge Luis Bernal de pertenecer a la selección juvenil del Tolima, que la dirigía el paraguayo Aurelio Silva, que en paz descanse. Ahí pude tener la oportunidad de estar con un jugador, Pedro Picapiedra Castilla, que después deslumbró en el fútbol nacional e internacional. Estando en la ciudad de Ibagué, a través de Luis Oviedo, portero, Orlando Tello, Héctor López, alma bendita, pues me llevaron a la ciudad de Armenia, y en la época que el profesor Óscar Severiano Ramos dirigía el Atlético Quindío, tuve la fortuna de poder estar en las reservas con el profesor Fernando Valencia, un quindiano que me dio la oportunidad de estar ahí, y compartí vestuario y la división con Rubén Darío Hernández. Muy bien, perfecto. Llegó ya Quindío, etcétera, estuvo con Rubencho, ¿sí? Rubencho. Sí, Rubencho. Que pasó por Millonarios. Selección Colombia. Selección Colombia, sí, señor. Bueno, ¿de ahí qué pasó? De ahí en Armenia, pues un partido que teníamos contra el Cúcuta Deportivo, tuve la oportunidad de hablar con don Germán Guerrero Vargas y le pedí la oportunidad a través de un comandante del DAS de esa época, el comandante Luna, que fue el que me recomendó, y vine, hice mis pruebas y gracias a Dios pues pasé. En la época era el técnico Omar el Burro Vega, que fue el que me llevó a la selección norte santanderiana, y después en el equipo profesional con Rolando Serrano, el mundialista, que fue mi técnico, y luego en el trasegar del tiempo fui avanzando hasta llegar a la división profesional. División profesional. ¿Con quién compartió camerino en ese entonces cuando usted llegó al Cúcuta Deportivo? Era la época de Alfredo Griego, de Roque Pérez, de Rafael Casadiego, Carlos Cañón, Edgar Zambrano, los hermanos Toja, Guido Orozco, Alfredo Niebles. Era una camada de jugadores, la mayoría nortesantanderianos, porque teníamos la suerte de tener al profesor Omar el Burro Vega como técnico, que él siempre quiso que todos los nortesantanderianos tendríamos la oportunidad de llegar al fútbol profesional. Sí, señor. En ese entonces, ¿el Cúcuta Deportivo está en la A o en la B? No, estaba en la A. Sí, muy bien. Tremendo, ¿no? Sí, no, es una época muy bonita, muy linda, donde era la época del torneo de las reservas, que jugaba el equipo profesional, sí, y nosotros jugábamos el preliminar en todas las ciudades de Colombia. Muy bien, perfecto. ¿Cuál es ese partido que lo marcó cuando estuvo con el Cúcuta Deportivo? Que usted dijo, wow, que me encanta por esto, esto.
La vez que jugamos Cúcuta Deportes Tolima en la ciudad de Ibagué, que después de haber pasado por la selección tolimense, tuve la oportunidad de viajar con el equipo y ser tenido en cuenta para esa época. El profesor Víctor Pignarelli era el técnico y nos dio la oportunidad de viajar allá. Muy bien, perfecto. ¿Cuántos años con el Cúcuta Deportivo? Con el Cúcuta Deportivo como jugador 4 años, porque después no sé si me apresuré a irme al fútbol venezolano y por esas cosas que tiene el fútbol, pues caí en la posibilidad de llegar a la ULA Mérida junto con Toño Pérez y Óscar Orlando Sierra, que en paz descanse. Muy bien, perfecto. ¿De qué jugaba Juan Manuel? Yo era un volante de contención de la época, el huevero que decían en Argentina, aquel que marcaba los números 10, que hasta si iban al baño uno tenía que ir detrás de él. ¿En esa época se manejaba eso? Ese era el volante. El hombre, el seis. hombre, la marca hombre. Ujú, sí, señor. Ok. Bueno, perfecto. Jugadores que usted le tocó marcar, que usted recuerde en el fútbol profesional colombiano. A un grande, a Sergio El Bocha Santín, uruguayo. ¿Con el América? No, Él jugaba en el América. no, cuando estuvo con nosotros, estuvimos en el Cúcuta Deportivo, en los entrenamientos y todo eso, pues tuve la oportunidad de marcarlo a él. Y luego ya, a veces, por ejemplo, cuando jugábamos los partidos de reservas, a Larriero Herrera, que hoy es técnico del Once Caldas, Okay. la época en que estaba, por ejemplo, estaba empezando a salir el hijo del barrio obrero, Alex Escobar de la América. Alex Escobar, sí, señor. Del América, excelente jugador, ¿no? El Y- pibe del barrio obrero, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Y después ya, pues, otros jugadores que fueron deslumbrando y que después desaparecieron, ¿no? Sí, señor. Recuerdo que en esos años de los terminados los 80 y empezando los 90, pues el fútbol profesional colombiano tuvo un nivel extraordinario, porque llegaron buenos jugadores. Para la América estuvo el Bocha Santín, estuvo Juan Manuel Bataglia, estuvo Roberto Cabañas, el Tigre Gareca, el que usted me está hablando, el pibe del barrio obrero, el Pitufo de Ávila, si no estoy mal también Winton Ortiz, el Pitillo Valencia. Millonarios tenía que a Troviani, que a Funes, al mismo Goicochea, ¿cierto? Oh, Eso era eran una unos camada combos de espectaculares. jugadores de El primer Atlético nivel. Nacional, Andrés Escobar. Oscar El Pinino más. Ah, bueno, perfecto, sí, señor. Todos los equipos del fútbol colombiano tenían excelentes jugadores y daban un espectáculo de verdad a la persona que iba todos los domingos 3 de la tarde, ¿no? Porque los partidos Sí. eran los domingos 3 de la tarde, ¿no? Esa era la reunión y el hobby que tenían todos los hinchas del fútbol Y que colombiano. no había televisión. Entonces, No, para esa época si no. quiere ver, escuchen la radio y quieren observarlos, ahí en el estadio. O si quieren, se quedan en la casita, pero escuchando a los mejores narradores, gracias a Dios, que han existido en Colombia, ¿no? Total, sí. ¿Cierto que sí? Esa era la fiesta que uno hacía, ir a comer la fritanguita después de salir al estadio. Cole. Sí, señor. No, fue una época inolvidable. Sí, señor. Bueno, cambio de frente. Abrió el abanico, se fue para Venezuela. ¿Dónde jugó en Venezuela? En Venezuela tuve la oportunidad de llegar a la ULA Mérida, un equipo grande donde jugaban la mayoría de jugadores de la selección Vinotinto. César Guacharaca Baena, portero titular, un portero que marcó el antes y el después. Estaba Emilio Campos, Bobby Eli, René Torres, estaba Rodolfo Carvajal, Richard Nada, lo dirigía el profesor Alfredo López, uruguayo, el Chino Mesa, el Chino Mesa y el Chique Peña. Era una camada de jugadores espectaculares, donde también estaba Rodrigo Cosme, Pedro Picapiedra Castilla, Javier Álvarez, un jugador moreno. Era una camada de extraordinarios jugadores. Ahí tuve la oportunidad de compartir con ellos, que en la época se jugó la Copa Libertadores, que nos tocó venir a la ciudad de Cali a jugar contra el Cristal de Perú y Sporting Cristal del Perú, donde estaba Chumpitaz, y se definió el partido, el tercer partido se definió en la ciudad de Cali. Muy bien, perfecto. ¿Con cuántos clubes estuvo en el fútbol de Venezuela? Bueno, después de la ULA Mérida ya me dirigí a la ciudad de... ¿La ciudad de qué? Del Vigía, donde tuve la oportunidad de llegar allá y allá me quedé. Después estuve ahorita en este momento se me escapa el nombre
de uno, pero estuve en la ciudad de Caracas, en el estado Miranda, con Castores de Miranda. Estuve en Caracas, Yamaha, cuando empezó ya Yamaha Caracas, el que hoy se llama el Caracas Fútbol Club. Luego estuve en Llaneros de Guanare, en la ciudad del templo votivo de la Virgen de Coromoto. Y luego ya terminé mi carrera prácticamente ahí en la ciudad del Vigía, donde ya me dediqué a la preparación de chicos con divisiones menores. Muy bien, perfecto. Ahí se retiró como jugador, pero siguió como entrenador, ¿cierto? Sí, ya coloqué mi escuela, soy el precursor de las escuelas de fútbol del Vigía, Estado Mérida, en el municipio de Alberto Adriani. Allí tuve la oportunidad de tener la escuela de fútbol JM Villamizar. De ahí salieron varios jugadores a la primera división y fue una experiencia muy linda, gracias a Dios. Allá tuve la oportunidad de enfrentar a Falcao cuando estaba recién llegado a la ciudad del Vigía, su papá Radamel, que jugó con el Vigía Fútbol Club. Muy bien, entonces estuvo prácticamente, vio los inicios de Radamel Falcao García. Claro, cuando Radamel llegó a jugar al Vigía Fútbol Club, él se llevó a su familia y allá Falcao jugaba en la Liga Alberto Adriani con un equipo del barrio 23 de enero. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿qué pasos dio más Juan Manuel? Porque se retiró como jugador, inició como entrenador, pero este bichito llamado fútbol siempre lo ha tenido en su corazón, bien sea como empresario, bien sea como técnico, bien sea como preparador físico. ¿Por qué no nos cuenta todo eso? Bueno, después incursioné en la parte artística. Fui ¿Actor de cine o qué? No, fui presentador de la cantante de la diosa del vallenato. No había asistido el maestro de ceremonias, sí, y un amigo, Fernando, locutor, digámosle. Fernando Villa, me dijo que le hiciera, que pues desde muy pequeño me gustó mucho el periodismo y tenía, entonces tuve la oportunidad de ser el presentador oficial en la gira que hizo. ¿Cómo la presentó, mi gran amigo? Pues en ese momento no tenía la experiencia, pero me animó ese deseo y ese amor que he tenido por el micrófono. Pero regáleme un poquito cómo la presentó. Bueno, ya cuando me coloco ahí en el escenario, llamo a la gente: damas y caballeros, bienvenidos a la fiesta del Vigía. Aquí está Patricia Terán y la diosa del vallenato con esto que dice... Y ahí empezó. Suelto a cantar la diosa. La diosa del vallenato, sí. Muy bien, Juanma. De verdad, bueno, entonces también le ha gustado esto de los micrófonos, de la comunicación social, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigamos con el fútbol, Juan Manuel. Bueno, ¿por qué no nos cuenta qué ha estudiado, qué es lo que más le ha gustado de todo lo que se ha preparado, dónde ha estado, qué países ha visitado, todo eso? Bueno, gracias a mi Dios he tenido la posibilidad de estar en 43 países de Centroamérica, Sudamérica y Europa. Me he preparado de una manera concienzuda para no llegar a una parte empírica, a llegar y agarrar un micrófono y no tener el conocimiento básico de lo que es estar al frente de una cámara o al frente de un micrófono. Tuve la oportunidad en la ciudad del Vigía, a través de Omar Alfonso Páez, que me invitó a ser el comentarista de Ondas Panamericanas Radio, donde fui el comentarista del Vigía Fútbol Club, y luego en Acción 104 con Jorge Junior Buitrago, y allí empecé ya mi periplo por la parte radial. Tuve la oportunidad después de llegar a San Cristóbal y a través de Edgardo Márquez, un amigo mío, extraordinaria persona, que me llevó a hacer unos programas de televisión en el canal TRO, en el canal de la televisión regional del Táchira. TRT. TRT, es correcto. Y ya tuve la oportunidad con Jorge Enrique Ricordús de ser recomendado primero para ser como gerente deportivo del Deportivo Táchira en la prelibertadores que se hacían con los equipos mexicanos, y luego ya incursioné como comentarista de la mejor emisora que hay en San Cristóbal, que es Tamás 103.9 de Manolo Dávila. Muy bien. Entonces conocí a Manolo Dávila, a Freddy Carrascal. En ese entonces ¿estaba Freddy Carrascal o todavía no había llegado Freddy Carrascal? No había llegado, porque Manolo era el que narraba. Quique Rosales, Alma Quique Bendita. Rosales. Él era el comentarista junto con Jorge Enrique Ricordús.
Y después ya llegó Freddy, pero ya yo ya no estaba ahí. Bueno, pero usted lo han conocido más como dirigente. Sí, como dirigente, entonces hablemos sobre eso. ¿Dónde se ha destacado como dirigente? ¿Dónde empezó? ¿Dónde terminó? Cuéntenos sobre eso. Bueno, dentro del periplo que hice en el fútbol, pues fui conociendo mucha gente y tuve la oportunidad de llegar en la Prelibertadores. En la ciudad de Guadalajara conocí a un amigo, estábamos en la habitación con Carlito Maldonado, jugábamos el Deportivo Táchira contra el Atlas de Guadalajara de México y tenía yo una idea de hacía mucho tiempo de hacer la revista de figuritas tipo Panini, un álbum que llevara la historia del fútbol mexicano. Mucha gente me decía que estaba loco porque, pues, ¿por qué no lo hacía en Colombia? Pero siempre me llamó la atención ese país. Y estando en Guadalajara, el amigo mío, Rafael Marval, que fue alumno de César Semidey, me dice que él le gustaría estar en esa sociedad. Y es así como yo llego a la ciudad al DF y ahí me instalo para empezar la promoción de este álbum donde llevaba toda la historia de los 20 equipos mexicanos de la primera división. Muy bien, ahí arranca como empresario, como colocar ese, ¿qué digo yo? Ese emprendimiento. Y algo muy bonito, porque en ese entonces, pues, el fútbol se veía también con radio y ahora también con lo que uno llamaba, no sé, aquí cómo lo llaman, monitos, en Bogotá lo llaman monitos. Sí, barajitas. Barajitas, etcétera, etcétera, lo que uno llamaba cuando se vienen los mundiales, que uno llenaba los álbumes de Panini, los famosos álbumes de los mundiales. Entonces usted lo realizó, fue en México, güey. Sí, no, y gracias a mi Dios fue un éxito total. Ahí ya me estabilizo económicamente, ya llega mi familia y producto de mi estadía, 10 años en México, pues empiezo a recorrer el mundo del fútbol también. Ya dejo la parte de los álbumes y ya me instalo ya en la parte del fútbol, que eso es como una religión allá de los mexicanos, que el fútbol es el deporte de rey allá en el país hermanito. Y conozco a un amigo, Renato Robles, que me presenta a un señor dueño de un equipo y yo pues en ese momento me avancé o me aventé, como decimos nosotros, y le dije que si me fiaba el equipo, porque él ya me había hecho la pregunta, que yo era como todos los empresarios, preguntaba pero no compraba. Entonces yo le dije, pues si me lo fía, se lo compro. Y ahí me instalé ya como el primer colombiano y único hasta la fecha de ser dueño de un equipo profesional de la segunda división del fútbol mexicano. ¿Y cómo le fue? Pues digamos que bien, pero el fútbol en México es como cuando uno tiene novia bonita, que chequera mata galán. Ahí hay que tener dinero porque los gastos son altos, el jugador de fútbol aspira a ganar unos buenos sueldos. Entonces, pero eso me dio el aval para poder decir que en la Federación Mexicana de Fútbol me llamara el presidente Alberto de la Torre, en ese momento era el presidente de la federación, y me dijera que yo mejor, ¿por qué no me metía yo a trabajar con un equipo de fútbol profesional? Porque no tenía la capacidad económica para poder soportar y que más bien vendiera el equipo. Y ellos me tenían ya el comprador y también me tenían el equipo donde llegar a trabajar. Bueno, le compraron el equipo, se fue a trabajar. ¿Para dónde se fue a trabajar, caballero? Para Delfines de Coatzacoalcos, de Veracruz, a través de un amigo, Ricardo Guerra, que es de Bucaramanga, y me había llamado para que yo fuera para allá. En esa época llega Norberto Pelufo, hoy comentarista de Caracol, ex jugador de Millonarios, de Selección Colombia, y allí nos instalamos y empezamos a trabajar con el equipo Delfines de Coatzacoalcos. ¿Cuántos años duró ahí? No, ahí duré 6 meses porque en un partido amistoso que se da en la ciudad de Mérida, Yucatán, yo viajo con el equipo encargado para jugar un partido contra Venados de Yucatán, y el presidente Nino Costanzo, de origen italiano, pues vio que yo era una persona que me movía por todos lados, que diligenciaba y todo eso, y me llamó y me ofreció el trabajo para irme yo como director deportivo de Venados de Yucatán.
Cambió de delfines para venados. Es correcto. Un pescadito a algo que come yerbita. Sí. Un venadito. Sí, entonces no, pero ya empecé a trasegar con mi familia del DF a Mérida y luego de Mérida, estando en Mérida, ese mismo amigo mío que me había recomendado allá con Delfines de Coatzacoalcos llegó a Villahermosa, Tabasco. En esa época estaba la familia San Martín, que habían comprado el equipo y al poco tiempo se lo vendieron al que me llevó a ser el gerente general de Lagartos de Tabasco en Villahermosa. Muy bien, perfecto. ¿Y de ahí pasó para dónde? Y estando ya ahí en Lagartos de Tabasco, tuvimos 2 liguillas, me da el honor de haber trabajado con Carlos Bracamonte, uno de los técnicos que más ascensos ha tenido en el fútbol mexicano, un hombre de primer nivel, muy conocido, muy famoso y triunfador. También estuve con Sergio Orduña en Venados de Yucatán, otro gran técnico que también ha ascendido muchos equipos en México, que hoy en día desafortunadamente pues ya no existe el ascenso allá en el fútbol mexicano. Estando ahí en Lagartos de Tabasco, pues no llegamos a un acuerdo para renovar mi contrato, pero aparece Jaguares de Zapata, un equipo de segunda división que me ofrece el trabajo, me quedo allá en Zapata, un municipio cercano a Villahermosa, Tabasco, y ahí con Jorge Ramoa, argentino, que dirigió hace poco al Atlético Bucaramanga, sí, un ídolo de la ciudad bonita de Bucaramanga, y con él llevamos el fútbol a ese municipio, y estando ahí, pues se me llega la gran oportunidad de poder viajar a la ciudad de Villahermosa de regreso, y estando en mis vacaciones, es cuando tengo la oportunidad de recibir una invitación de don Álvaro Vélez, que en ese momento era el presidente del Cúcuta Deportivo. ¿Y ahí fue cuando llegó al Cúcuta Deportivo? Yo vine a ver el partido que jugaba el equipo de Florida, Florida Soccer, algo así, que dirigía Carlos del Pachamé Rendón, del Cauca, Viejo Cauca, y jugaban el último partido Cúcuta contra ellos. Mauricio Molina hace el gol del ascenso en el 2005, sí, en un diciembre, y la fiesta fue espectacular, y yo fui invitado y ahí tuve la oportunidad ya de volverme a encontrar con el profesor Omar El Burro Vega, quien me pidió el número del teléfono mío, y la sorpresa más grande es que estando celebrando el ascenso del Cúcuta Deportivo con Miguel Augusto El Nano Prince, me llama el profesor Vega y me dice que el alcalde quería hablar conmigo. Y la cita fue algo que también me sorprendió. A las 4:30 de la mañana me esperaban en la alcaldía. Ave María, tempranito. El que madruga, Dios le ayuda. Y sí, bueno, tuve la oportunidad de llegar y ya distinguía al alcalde, a Ramiro Suárez, la época que éramos gestores de licencias, porque teníamos la oportunidad al frente de la alcaldía de ser gestores para trabajar en algo y conseguir pues el sustento. Y ahí él me propone. Yo le dije que era un poquito difícil porque lo que yo ganaba en México era, no sé si era difícil que me lo pagaran para esa época. Entonces él me dice que cuando ya escuchó con cuánto me podría yo venir a trabajar acá, me dijo que si era yo jugador de fútbol y si era el que anotaba los goles. Le dije, pues yo no los anoto ni los evito, pero soy la persona que me mueve en todos los frentes para poder armar un buen equipo. Perfecto. De todas maneras firmó. Sí, sí. De todas maneras, hubo un acuerdo, no sé si fue verbal o escrito, bueno, pero de todas maneras Juan Manuel llegó al Cúcuta Deportivo. Juan Manuel, como dice usted se movió y trajo, ¿qué jugadores trajo Juan Manuel al Cúcuta Deportivo campeón? Bueno, primero que todo había que traer un director técnico. Sí. Es cuando se presenta la oportunidad ya a Miguel Augusto Prince, esa misma noche lo llaman de Millonarios y le ofrecen el primer equipo para dirigirlo. Era uno de los candidatos. Después yo tenía a Norberto Pelufo porque ya habíamos estado en México y entonces él estaba dirigiendo al Junior de Barranquilla. Me quedaba el profesor Jorge Luis Pinto, a quien yo había promocionado en Veracruz con el equipo Veracruz de la primera división del fútbol mexicano, y le hago una llamada y le pregunto que qué está haciendo y me dice que no estaba haciendo nada, y es cuando yo le digo que si le gustaría venir a la ciudad de Cúcuta, y él me dijo no, que era muy difícil porque no había un proyecto serio que a él de pronto le interesara.
Mas, sin embargo, insistí y él me dijo, bueno, déjeme, yo voy a Panamá, que estoy invitado por Adidas a dictar una conferencia, y entonces cuando regrese nos ponemos de acuerdo. El profesor fue a Panamá y yo mientras tanto me quedé esos días, ya no pude viajar a México a reunirme con mi familia, con mi señora y con mi niña en esa época, y entonces me quedo acá porque la situación ameritaba la presencia para poder hacer lo que ya me había comprometido con el alcalde. Y es así como el profesor Pinto llega a la ciudad de Bogotá, lo llamo y me dice, bueno, envíeme los boletos y viajo y nos ponemos de acuerdo y miramos a ver qué proyecto tienen. Entonces, efectivamente, voy y le digo al alcalde que va a venir el profesor Jorge Luis Pinto, y ya lo recibo, nos vamos para la alcaldía y en 5 minutos se pusieron de acuerdo, le gustó el proyecto y bueno, con la suerte que tuve, porque siempre confío y he confiado en el profesor Jorge Luis Pinto. Muy bien, perfecto. ¿Jugadores? Había que hacer un equipo prácticamente nuevo. Porque de los jugadores que quedaban del 2005, que fueron los que ascendieron, pues había que hacer un examen exhaustivo, sacarlo mejor. Y la época que no se rescataba muchas cosas grandes porque cambiaba ya una categoría. Entonces ya empezábamos, el profesor Pinto es una persona que cada jugador lo investiga hasta lo último. No es de las personas que a primeras de cambio dice tráigame este y concretemos con este. Entonces empezamos a trabajar, el profesor empezó a trabajar, fue cuando se da la posibilidad de traer a Magnelli Torres, Roberto Peñalosa y Lin Carlos Henry, porque él ya los había tenido en el Junior de Barranquilla y se hace la gestión. Después teníamos un portero que era Willer Valencia y Leandro Castellanos, que para la época pues estaba en sus inicios. Miguel Núñez se me acercó y me dice que no dejaran de tener en cuenta a Leandro Castellanos, y yo le hago la notificación al profesor Pinto y él dice, Juan Manuel, pero es que son muy pequeños, necesitamos un portero alto. Sin embargo, aguantamos un poquito la situación y con eso es que encaramos el primer torneo con Willer y con Leandro Castellanos. Perfecto. Después empezamos a buscar y a buscar. Entonces aparece Pepe Portocarrero, que ya prácticamente se había retirado del fútbol. Aparece Nelson El Rolo Flores, que entrenaba con el Chicó para mantenerse. Luego llamamos a Cali, donde está Jorge Lavavilla Díaz. Luego llegaron unos empresarios, me muestran unos videos y es cuando sale a relucir lo de Roberto Bobadilla y Charles Castro. Y vamos confeccionando un equipo, pero claro, todo bajo la supervisión y autorización del profesor Pinto. El profesor Pinto es una persona que no le gusta que nadie se le meta en esa escogencia de jugadores porque, como él lo dice, y tiene razón, él es el que va a dirigir, es el que es responsable. Y los técnicos se mantienen por los resultados. Entonces, todo jugador era investigado 100% para poder llegar al Cúcuta Deportivo. Sí, señor. A esa época, Cúcuta Deportivo hizo buena campaña con Pinto. Llega a la gran final con el Deportes Tolima. ¿Qué nos puede contar Juan Manuel Villamizar de esos 2 partidos? Esas anécdotas que solamente ustedes lo vivieron. Nosotros de pronto nos los han contado, nos los han murmurado, pero ustedes que fueron carne propia, anécdotas de esos 2 partidos, o el último, como quiera. Bueno, no se pierdan la segunda parte de esta gran entrevista con Juan Manuel Villamizar y el Cúcuta campeón y Copa Libertadores de América.